Llegó el momento de mostrarte una comparativa súper brutal. Estamos delante de dos cascos gamer de gama alta. De este lado tenemos los Virtuosos Max y del otro lado tenemos los Asus Delta 2. Ponte cómodo porque aquí no voy a dejar nada a la imaginación y al final voy a darte mi recomendación y voy a decirte cuál sería el ideal. Mira, voy a empezar colocándome el Virtuoso. Me voy a poner el Virtuoso por acá y voy a empezar hablando de materiales de construcción y ergonomía. En cuanto a la ergonomía, a estos de Asus no le gana a nadie, chicos. Estos son comodísimos. Tú vas a poder pasar horas con estos cascos y no te vas a cansar. Este diseño está brutal. Fíjate que se pueden mover casi en 360 grados y al no pesar casi nada, cuando tú tienes estos cascos puestos, es como que si tú tienes una pluma en la cabeza, porque no le gana a nadie. Aparte de esto, vienen con dos almohadillas, una almohadilla en cuero y unas almohadillas en tela. Y esto es buenísimo porque en tiempo de calor, pues lógicamente tú montas las almohadillas de tela y esto te da, qué sé yo, como un plus. Vas a poder estar más fresco y a largo plazo las almohadillas te duran más, porque si se te arruinan una, tienen las otras. En el caso de los Virtuosos, solo vienen este par de almohadillas que tú estás viendo acá. Son almohadillas en tela con un material un tanto peculiar, porque es un material transpirable, parecido muchísimo. Lo he mencionado ya varias veces, pero debo decirlo acá que se parece mucho a la textura y al material que tienen los AirPods Max de Apple, que es buenísimo, porque eso tú lo puedes hasta lavar y esas almohadillas son buenísimas. Pues este material se parece mucho y en condiciones de calor, pues cómodo. No vas a tener tema en cuanto al calor porque son más cómodos, pero en cuanto a la ergonomía, pues siento que los de Asus son mucho mejor y pesan mucho menos. Materiales de construcción, pues en cuanto a los materiales de construcción, siento que los Corsair son mejores. Siento como materiales de aluminio, se siente de calidad. El de Asus es plástico, tú sientes desde que te lo pones, sientes esa experiencia plástica como una sensación de que no es un producto de gran calidad. Y yo creo que ahí es que marca un poco la diferencia, porque recuerda que la diferencia en precio entre uno y otro es significativa. Los Virtuosos, $330, los de Asus, $220. Y fíjate que a pesar de que los de Asus son un poquito más baratos, tienen muchas prestaciones que tú tienes que ver, porque hay cosas que me encantaron en los de Asus y por eso decidí hacer la comparativa. Si tú eres un usuario que estás buscando un casco gaming de gama alta con prestaciones buenas, pues llegate al video indicado. Mira, ahora quiero hablar de las tecnologías entre uno y otro, y más adelante voy a hacer una prueba de micrófono y una prueba de juego, y luego ya te digo mi veredicto final y te digo cuál es el mejor. Y en este momento quiero aprovechar para pedirte que te suscribas al canal. Si eres nuevo y estás viendo este video por primera vez, suscríbete, porque de esta manera me ayuda a que yo siga haciendo videos como este. Porque debo decirte que estos cascos, ninguno fueron patrocinados. Yo los compré con mi dinero y estoy contándole a ustedes aquí mi experiencia de una manera objetiva y totalmente imparcial en ambos casos. Mira, ahora tecnología, pues me gusta en ambos casos porque vas a poder conectarlo en cualquier plataforma. PlayStation 5, PC, Nintendo Switch. Vas a poder conectarlo en todo eso porque los dos vienen con dos conexiones. Banda 2.4 de baja latencia y tenemos Bluetooth 5.3 en ambos casos. Pero le voy a dar un punto a los de Asus porque vienen con entradas con 3.5 milímetros y los de Virtuosos no. Yo sé que ya eso es algo de gusto personal, pero es un plus porque recuerda que la consola de Xbox tú puedes hacer una conexión vía la entrada con 3.5 milímetros y te suma. O si tú eres un usuario vieja escuela que todavía está usando cables, pues los Asus ganan. Creo que ya eso es un punto y un gusto de cada quien. Yo me siento bien con los dos y eso de la entrada con 3.5 milímetros para mí no es
tan relevante, pero es bueno mencionarlo en esta comparativa, que los de Asus vienen con entradas con 3,5 milímetros, y en cuanto a la conexión a nivel de dispositivo, pues están parejos. Los dos se pueden conectar literalmente con cualquier plataforma y con cualquier dispositivo. Y ahora déjame hablarte de un apartado importantísimo, y es el audio simultáneo. En ambos casos puedes tener audio simultáneo. Puedes tener el sonido de dos dispositivos al mismo tiempo en los cascos. Por ejemplo, si estás en una llamada y jugando al mismo tiempo, pues no pasa nada. Puedes hacerlo en ambos cascos y los dos trabajan bien. Y yo creo que ambas marcas se pusieron de acuerdo porque las dos tienen algo que a mí me encanta en ambos casos. Y es que, por ejemplo, el Virtuoso tiene una rueda física, esta rueda que tuve acá, ¿verdad? Esta rueda. Y el de Asus también tiene dos rueditas. Tiene una ruedita aquí en el lado derecho y tiene una ruedita también aquí en el lado izquierdo. ¿Para qué son esas dos ruedas? Aquí tú lo ves, aquí, mira, ahí, esas dos ruedas. Y en el Virtuoso también tenemos dos ruedas, pero las ruedas aquí son físicas y enormes, que es esto que está aquí. Tú le das vueltas y subes y bajas el volumen. En ambos casos, pues es lo mismo, porque vas a poder, una rueda la coge para la banda 2.4 de baja latencia y la otra rueda la coge para la conexión Bluetooth. Y de esta manera, cuando tú estás en una conversación y quieres bajar el juego, pues vas a esa ruedita, bajas el juego y estás en la llamada, y no tienes que parar tu juego para responder una llamada, sino que es un plus que tú puedas tener audio simultáneo en ambos cascos y los dos trabajan bien. Me gustó de la manera que se trabajó en ambos casos. Y si tú me preguntas a mí, Alex, pues ¿cuál es mejor? Pues en ese sentido, los dos están bien, trabajan bien y lo hacen chévere. De hecho, en un teléfono, por ejemplo, cuando tú lo conectas vía Bluetooth a una tablet o a un teléfono, chicos, esto es brutal, porque si sumamos que la autonomía de batería en ambos casos, fíjate que los de Asus te brindan una autonomía de 110 horas, 110 horas de autonomía de batería, y los Virtuosos te dan un rendimiento en cuanto a la batería de 60 horas. En ambos casos está bien, y quiero hacer un pequeño paréntesis acá y hablarte de la batería de lo de Asus, que esa certificación es un poco peculiar, porque a las pruebas que yo le he hecho, yo siento que eso no es muy real. No sé si es que esta batería llegó con problemas, pero yo siento que esas 110 horas se me gastan muy rápido. Mira, para ser honesto contigo, cuando yo hago las pruebas entre uno y otro, yo siento que me dan la misma experiencia. Este Corsair con las 60 horas, pues yo siento que me brinda la misma experiencia, y te estoy hablando desde el punto de vista que yo soy un jugador casual que juega, qué sé yo, estoy jugando unas 2 horas por noche, 3 horas. Hay días que me cojo con jugar mucho, casi en todo el día, pero normalmente por tema de tiempo y por mi otro trabajo no puedo estar jugando todo el tiempo. Entonces, yo he notado de que las 110 horas de batería en los de Asus, pues se gasta muy rápido. Y yo siempre he dicho que la cuestión de la autonomía de batería siempre depende de cada usuario, y por eso que me gusta contar mis experiencias de esta manera. Pues eso es en caso de que te compres cualquiera de los dos. Y hay que tomar en cuenta de que los dos vienen con RGB, se iluminan. En el de Asus se ilumina el logo, en el de Virtuoso se ilumina una franja, una rayita. Y a mí el RGB me gusta, me encanta. Pero si a ti no te gusta, recuerda que a través de la aplicación, en ambos casos tenemos una aplicación nativa. A través de esa aplicación tú vas a exprimir a fondo toda la tecnología de estos cascos, como por ejemplo poder controlar y personalizar la luz en RGB. Puedes hacerlo en ambos casos y lo haces bien. Si no te gusta el RGB, lo apagas y punto, no pasa nada. A mí me gusta. Y con esta autonomía de batería, a mí me parece un poco irrelevante el tema del RGB. Yo lo dejo encendido todo el tiempo y lo pongo en color rojo, que es un color que a mí me encanta. Mira, antes de pasar a la prueba de sonido y hablarte ya del sonido espacial y de todas las prestaciones que me falta mencionarte, vamos a hablar ahora de un apartado que también ganan los de Asus, y es el micrófono. En ambos casos tenemos micrófono físico.
Son estos micrófonos que están acá. Serían así de esta manera, físico, pero a nivel de calidad de sonido en el micrófono, lamentablemente el de Asus destroza al Corsair porque el micrófono se escucha mucho mejor. Déjame mostrarte esa prueba de audio. Vamos ya. En cuanto al micrófono, ahí yo tengo el micrófono, le activé solo esta opción que se llama puerta de ruido, pero lo vamos a desactivar para que tú veas cómo sería sin esta opción. También puedes activar el eco y la reducción de ruido en caso de que tú estés en un sitio que haya mucho ruido. Pues no te preocupes, que a través de la aplicación tú tienes esta opción de poder bajar el ruido. También tenemos aquí esta parte para nosotros escuchar nuestra propia voz y ver cómo está quedando el audio en el micrófono. Tú lo puedes ver aquí. A la parte de la prueba de micrófono, aquí estoy con la aplicación de Corsair. Ustedes saben que esta aplicación está muy pulida, es muy chula. Y recuerda que el sonido Dolby Atmos o la certificación de sonido está dominado por Windows. Tú compras una licencia, es una licencia vitalicia, y los cascos que vengan con esa certificación, pues tú lo vas a poder aprovechar a través de Windows, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que voy a mostrarte cómo tú puedes sacarle el rendimiento máximo. El audio que tú estás escuchando, lo estás haciendo con el micrófono. Tiene también... Bueno, y visto esa prueba en el micrófono, yo quiero que tú seas el jurado y me dejes un comentario. Para ti, ¿cuál micrófono sonó mejor? Voy a estar respondiendo la mayoría de comentarios, así que aprovecha, vea los comentarios, porque basado en la experiencia y lo que yo he visto hasta ahora, el audio en el micrófono en el de Asus está mejor. Y al César lo del César. En este canal decimos las cosas como son. Hablemos ahora de cancelación de ruido. Y ahí ganan los virtuosos, porque vienen con cancelación activa de ruido y sonido ambiente. Es una tecnología que me gusta muchísimo. Me hubiese gustado que los de Asus certificaran esto. No lo hicieron. Y a pesar de que no lo hicieron, cuando tú te pones los cascos, tú sientes que te sellan un poco. Pero lamentablemente ganan los de Corsair porque la cancelación de ruido es brutal. Y si cuando tú estás jugando, por ejemplo, si tú no quieres que nadie te moleste, pues tú activas la cancelación de ruido y lo hace muy bien. Me encanta. Y si quieres, por ejemplo, estar jugando y escuchar lo que está a tu alrededor, pues tú activas el sonido ambiente, y también tiene la opción de desactivar ambas tecnologías y lo hace muy bien. Y lógicamente el rendimiento en la batería también depende de eso. La batería te dura más, pero basado en la experiencia, le he estado dando piña a los virtuosos. Cuando me llegaron aquí al canal, pues lo cargué al 100%. Tengo varios días dándole piña y vengo también de la experiencia con los virtuosos XT y ahí no hay desperdicio, chicos. Por poco me mataron ahí, pero no pasa nada. Déjame matar este. Sí, chicos, el audio está brutal. Vamos, vamos. Vamos a matar a este que me está lanzando granada. Matamos a este también. Ahora déjame hablarte de mi experiencia en sí en cuanto a la calidad de sonido. Mira, la aplicación de Asus es una aplicación minimalista. Tú simplemente activas el tema del sonido espacial. También el micrófono, vas a poder hacer las configuraciones muy fácil y rápido y suenan bien. En cuanto a los virtuosos, tienes que comprar la licencia de Dolby Atmos para Windows. Es una licencia vitalicia, vas a poder usarla con cualquier otro dispositivo. Pero en cuanto a la calidad de sonido, pues basado en mi experiencia, los virtuosos suenan mejor. Le he podido sacar mejor rendimiento en cuanto a la calidad de sonido en sí, en cuanto a los efectos, en cuanto al audio en sí, los bajos, los graves. Pues lamentablemente siento que es mucho mejor en los virtuosos. También recuerda que los virtuosos vienen con certificación Sound ID, que es una certificación en el cual que, por ejemplo, si tú no estás conforme como está sonando a nivel de Dolby Atmos, con esta certificación espacial, de sonido espacial, si no te gusta, y que recuerda también que a través de la aplicación de Dolby, tú tienes la opción de personalizar el sonido.
si tú, por ejemplo, sientes que los virtuosos, como me pasó, que yo sentía que los virtuosos no me estaban sonando bien y yo fui a las configuraciones y lo dejé con un audio bacanísimo, óptimo, buenísimo. Si tú tienes ese problema, pues te invito a que veas el revisado. Voy a dejarte dos enlaces. Uno donde le hice el revisado a lo de Asus y otro enlace donde hice un revisado a los virtuosos, donde yo muestro cómo tú tener la mejor experiencia de sonido. Ahí muestro la aplicación Dolby, cómo configurarla, cómo seleccionarla. Es un video súper rápido y fácil y la verdad es que tú vas a tener la mejor experiencia en cuanto al audio espacial y lamentablemente en este canal decimos las cosas como son y los de Corsair destruyeron a nivel de audio a lo de Asus. El de Asus suena bien, son unos cascos que no es que el sonido es malo. Tú tienes la experiencia de sonido espacial, pero lamentablemente la calidad en sí, con el volumen allá arriba, subido a tope, los graves, los bajos, el sonido, las explosiones, vamos a decir, los efectos en los pasos de los enemigos. Por ejemplo, cuando tú estás en un multijugador, pues lamentablemente yo siento que es mucho mejor el de Corsair. Suena mejor. Los virtuosos lo destrozaron. Los Asus no es que es malo, porque hacen el trabajo, pero lamentablemente yo digo las cosas como son y los virtuosos sonaron mucho mejor. Ahora voy a darte ya mi veredicto final y mi opinión y quiero que tú también te incluyas en esta comparativa y que aquí en los comentarios, déjame ese comentario que es importantísimo y por eso es que yo estoy siempre respondiendo la mayoría de comentarios. Los respondo. A veces no respondo de una vez por el tema de tiempo, pero casi siempre estoy respondiendo. Y los primeros comentarios son los primeros que yo estoy respondiendo. Los que son viejos aquí en el canal lo saben. Quiero ahora darte ya mi veredicto final. Primero, hay que tomar en cuenta la diferencia en precio. $220 para los Asus y $330 para los virtuosos. Y a nivel de tecnología, de prestaciones, fíjate que tienen tecnología casi similares. Audio simultáneo, banda 2.4, Bluetooth 5.3, micrófono extraíble, mejor calidad de micrófono en el de Asus, entrada con 3.5 milímetros en el de Asus. Aparte de esto, el virtuoso viene con una mejor calidad de sonido, viene también con sonido cancelación activa de ruido, sonido ambiente. La aplicación viene también con Sound ID, que es una certificación de sonido aparte. La aplicación de Dolby con sonido espacial a través de Windows está mejor pulida que la aplicación nativa de Asus. La aplicación de Asus es un poco minimalista. El micrófono en el de Asus, lo repito, es mucho mejor. Es decir, hay muchas tecnologías que tenemos que tomar en cuenta en esta comparativa. Pero si me pones a elegir a mí entre uno y otro, sin dudarlo, yo me quedo con los virtuosos. Pagaría esa diferencia de dinero de $110 y me quedaría con los virtuosos porque vengo también ya con la experiencia con los XT que me duraron como 2 años y te estás pagando no solo por un producto que suene bien, sino que estás pagando también por un producto de excelente calidad y a largo plazo pues te aguanta el dinero porque son unos cascos que vas a durar por lo menos 2 o 3 años. Digo esto porque la batería de los XT yo nunca tuve que cambiarla y al día de hoy yo tengo por ahí los virtuosos XT y la batería sigue dándome un buen rendimiento. De entre 2, casi 3 años que tengo con eso, nunca he tenido que cambiar la batería. Sí he tenido que cambiar las almohadillas por varias ocasiones. Las almohadillas se me arruinan rapidísimo por el tema de sudor, pero el producto en sí pues dura muchísimo y yo me voy a lo seguro. Nunca he durado mucho con unos cascos de Asus. Me gusta mucho también lo de Asus, que son súper cómodos, no pesan literalmente nada. También el precio es un precio aceptable, pero en este canal decimos las cosas como son y yo de manera personal me gustan más los virtuosos. Pero ya sabes, aquí te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide con cuál te va. Muchas gracias y te veo en la próxima comparativa.